Buenas noches, apreciado tutor, compañeros de curso, cordial saludos. Compañero. Bueno, Buenas noches, compañero. gracias a los compañeros presentes. Oye, manito, Carlos, Dígame, compañero. Neto Carlos Bonet, compañero Freiles, Freddy Rivera. y que les habla Beder Alfonso Zuleta. En esta oportunidad, pues, para el curso de instrumentación virtual, vamos a hacer la simulación del problema que se planteó desde un inicio en el curso, el cual era una caldera acuatubular, la cual vamos a empezar a simular a través del Proteus. En este caso, pues, montamos un Arduino que va a simular la parte de la unidad de control lógico del proceso. Vamos a tener también unos sensores que van a estar representados por el LM35 y unos actuadores que van a estar representados por sirenas, ventiladores, motores y luces LED. ¿En qué consiste? El problema planteaba de que teníamos que mirar ciertas condiciones de temperatura en esta caldera. Una temperatura que se presentaba dentro de la tubería, que al superar los 36 grados de temperatura tenía que accionar un ventilador para que refrescara la superficie de la tubería. Este ventilador actuaba en respuesta a este sensor, ordenado por la unidad lógica, que en este caso es el Arduino. Otro tipo de temperatura que teníamos que sensar era la temperatura que se encontraba dentro de la tubería, que debía superar los 160 grados centígrados. Cuando esto ocurría, inmediatamente mandaba una señal visual, o sea, se encendía un LED y una sirena actuaba conjuntamente para indicar de que esa temperatura había sido superada. También íbamos a tener que controlar la cantidad de oxígeno presente o la presión de oxígeno presente para que la combustión se diese de manera normal. Y esto lo simulamos a través de un potenciómetro resistivo que me va a graduar el índice o la incidencia de oxígeno hacia la caldera, y va a haber un motor asociado a él que me va a indicar, como quien dice, la apertura y el cierre de ventana para que el oxígeno pueda entrar. Básicamente ese es el problema planteado, y nosotros lo hemos simulado de la siguiente manera. Aquí tenemos un instrumento que mide la temperatura y un transmisor de temperatura según las normas ISA S5.1. Como esta temperatura se da internamente, al superar los 36 grados centígrados, este ventilador debe accionarse en respuesta para refrescar la temperatura por encima de la tubería. Vamos a superar los 36 grados centígrados y en respuesta este ventilador debiera encenderse o debe encenderse. Ahí vemos que empieza el ventilador a girar en respuesta a esa incidencia. Podemos simular simultáneamente que, ahora hay que tener en cuenta que la simulación en Proteus, el LM35 no supera los 150 grados centígrados. Para lo cual en este ejercicio colocamos que esta temperatura debía superar solamente los 130 grados para que se accione este LED y de respuesta visual y audible. Vamos a superar los 130 grados centígrados y en respuesta debemos obtener que este LED debe encenderse. Vamos a darle chance, ahí está, encenderse, y aquí acciona este motor dando a entender de que está este buffer sonando.
Lo propio ocurriría cuando el oxígeno está en poca condensación o existe poca entrada de oxígeno. Al subir el potenciómetro, debe encenderse este motor en respuesta, como efectivamente aquí ocurre. Esta es la simulación de la caldera acuatubular en Proteus. En este momento, pues vamos a dar paso al compañero Freiles, que va a estar encargado de mostrar la interfaz que va a ocurrir entre el Arduino y el instrumento virtual creado en LabVIEW. Bueno, buenas, mi nombre es Freiles Rivera, compañero acá, saludos compañero Carlos Dever, de la materia instrumentación virtual. Voy a explicar sobre la configuración de los puertos, del puerto de la comunicación entre Proteus y LabVIEW. Como podemos observar, aquí tenemos una aplicación llamada Virtual Driver Puerto, que es la que configuramos, como podemos observar en la parte derecha. Activamos el con 1 y el con 2, que es el que podemos observar acá en la ventana en la parte izquierda. Y aquí, como podemos observar también, el con 1 está en C, lo cual nos indica que es donde está trabajando en Proteus. Y en la parte inferior está el con 2, que está trabajando con el LabVIEW. Podemos observar acá la configuración del puerto, donde analizamos que está activado el con 1, que es donde activamos por medio de Proteus el con 1 y el con 2, pero activamos el con 2 para poder activarlo en LabVIEW en el puerto con 1. Aquí lo podemos a 9600 baudios, que es la velocidad que presenta este puerto. Tenemos a 8 bits y a 1 bit de variedad. También podemos observar que este VISA de lectura, aunque no lo ponemos en funcionamiento, pero está en la configuración. Y podemos observar también acá en la parte continua que vemos el VISA de lectura, donde él me lee los datos que entran tanto en el pin de entrada, y como la resolución del nombre tanto de entrada como de salida, para que me configure los puertos. De igual manera encontramos otro visto también, que es de lectura, donde presentamos un tab tipo claro, atamos con las dos señales para que una comparación, digamos, digamos si es cierto o falso, que tome los valores que ahí se pide. Por último, miramos que cerramos el puerto para que haya una comunicación. Aquí podemos observar que hay otra serie de, como observamos aquí, que es el sensor de
temperatura en la chimenea y el sensor de temperatura en el horno por medio de otras aplicaciones que tenemos aquí en cuenta y que eso más adelante nos lo explicará el compañero Carlos. Listo, compañero, muchas gracias. Bueno, retomando un poco aquí, lo que se hace en el bizarre, el primero lo que hace es obtener el valor del primer carácter. Utilizando el type, lo que hace es pues interpretar estos valores, los restantes, para que el segundo bizarre lo vuelva a leer. Lo que hacemos aquí es volver a unir a esta cadena, y además de esto se coloca una restricción por seguridad. En caso tal pues el valor obtenido de esta cadena sea diferente de 0, pues se muestre la cadena de caracteres tal cual. En caso tal pues no sea de esta manera, pues no se va a mostrar nada en la interfaz de usuario. Aquí lo que podemos observar es el uso de match pattern, que lo que va a hacer es separar las cadenas por un carácter para poder enviar pues cada uno de las señales obtenidas para cada uno de los sensores. Como bien vamos a observar aquí lo que vendría a ser cada uno de los sensores que vamos a mostrar en LabVIEW, que vendría a ser el sensor de vibración, sensor de temperatura ambiente, el de la temperatura del humo en la chimenea, y como también el flujo de oxígeno a introducir en la chimenea. Entonces, para el acondicionamiento de la temperatura de humo en la chimenea, se coloca una condición en donde, si es mayor a 160 grados la temperatura, se activa una alarma visual y sonora, que es la configuración que se ha hecho aquí en una estructura de case. Se coloca un tiempo para este sonido. También podemos observar por acá la temperatura ambiente, que también tiene una condición en donde, si el valor obtenido es mayor o igual a 35 grados, lo que va a hacer es que va a encender un ventilador. Entonces, tal sea falsa esa comparación, pues no va a hacer nada el diseño del sistema. Aquí lo que se hace dentro de este case es colocar una estructura flash sequence, que lo que va a hacer es apagar y encender el ventilador de acuerdo a una personalización que se le ha hecho al ventilador, con la posición de las hélices en diferentes ángulos para generar la sensación de que se está moviendo. También se hace el acondicionamiento para cada uno de los valores en bits reflejados en LabVIEW, que vendría a ser el factor multiplicador a la salida de cada sensor. No sé si compañero Beder explica un momento aquí cómo fue la adquisición de los datos de cada uno de los sensores para guardarlos en un documento en Excel. Ok, gracias, compañero Carlos. Bueno, lo que hicimos aquí fue tomar cada uno de estos valores y llevarlos a este multiplexor. Tanto el valor de la temperatura, como el valor de la vibración, como el valor de la temperatura ambiente y el valor del flujo de oxígeno. Compañero Carlos, me da nuevamente la ayuda del dispositivo. Así se llama, es un Boolean Array. ¿Qué hace él? Él recopila toda la información, receta toda la información de todos estos dispositivos y posteriormente me los agrupa en una sola línea y me lo manda a este otro elemento. Por favor, compañero Carlos, ayuda. Ese es un doble array. O sea, ¿qué es lo que me está permitiendo? Convertir esta señal a una señal que pueda ser entendible por, digamos, esta cadena pueda ser entendible o pueda ser escrita en mi archivo Excel. En otras palabras, que mi instrumento de escritura o mi archivo de escritura pueda
receptarlo y pueda entenderlo. ¿Qué hicimos aquí? Aquí creamos, correcto, un archivo de escritura y abrimos un documento en Excel y toda esta información, gracias, la vamos a estar enviando a esta ruta que fue creada. ¿Sí? Ahorita, en el momento de la simulación, nos vamos a dar cuenta de cómo él recibe todos estos datos y los va organizando de acuerdo a cómo los va recibiendo. ¿En qué orden? Este va a ser el primer dato que va a mostrar, este va a ser el segundo dato, el tercer dato y el cuarto dato en una sola columna de Excel. Y paralelamente a él, la información de la fecha con horas, minutos y segundos de cada uno de estos datos guardados en Excel. Bueno, aquí podemos mirar los datos que han sido receptados y guardados en el archivo de Excel, de acuerdo a cómo van siendo acopiados por el dispositivo. Aquí tenemos una temperatura que si me la puede mostrar en el LabVIEW, compañero. Muéstramela en el LabVIEW. Tenemos una temperatura actual aquí ahora mismo de 157. Bueno, esa debe estar más abajo, esos 157, pero para que ustedes tengan una idea, que es el primer instrumento que está siendo censado, sería esta temperatura que está por acá, por este lado. El segundo instrumento, avance, va a ser la presión de oxígeno, que está aproximadamente en 160 y algo. Míralo aquí donde está, en 160 y pico. El cuarto elemento censado, una amiguita más, compañero, es la vibración, 8.1242. 8.1242. Y el último instrumento censado es el de la temperatura ambiente, 35.28 grados. Aquí, en este instante, cuando fue medido, estaba en 34.33. Y este valor se vuelve, este ciclo es repetitivo, indicándome en cada instante de tiempo lo que está sucediendo. Muéstrame los datos. Se cuentan de que en cada instante, digamos que en cada segundo, él empieza a leer estos datos y me los empieza a mostrar en su orden, de acuerdo a cómo van siendo receptados, y así los va enviando al Excel. Ahora le damos pasamos el turno al compañero Carlos, que nos va a explicar la simulación y nos va a mostrar el archivo en donde se acopian los datos. Ok, bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser la interfaz de usuario diseñada para la recepción de cada uno de los datos, en donde podemos observar el sensor de temperatura, el sensor de la temperatura ambiente, el flujo de la presión del oxígeno y la vibración pues obtenida de que vendría a ser el ventilador. En la parte superior podemos observar el booleano diseñado para dar a entender que se ha encendido el ventilador, como también tendríamos la alarma visual y sonora cuando la temperatura supera los 160 grados en la caldera. Entonces, para ello ya está iniciado y vamos a comenzar a manipular lo que vendría a ser el dispositivo en Proteus para que se configure el valor de la variable en LabVIEW. En este caso, cuando el valor la temperatura sea 35 o mayor a 35, se debe encender el ventilador, tal cual como lo podemos observar en este momento. La otra condición que también se nos muestra en el problema es cuando la temperatura supera los 160 grados Celsius. Podemos observar que se genera el audio
indicando que está saturado la temperatura de 160, como también vamos a observar que se puede observar visualmente la alarma encendida. Vamos a probar otra vez. Vamos que cambió de color a un color rojo para mostrar la alarma correctamente. Bien, esto sería lo que es el funcionamiento y el diseño de la interfaz gráfica desarrollada para el problema. Cabe notar de que cada uno de estos valores, amigo Carlos, gracias, cada uno de estos valores que se están obteniendo aquí van a aparecer en el archivo 156.89, cada uno de acuerdo como fueron receptados. Bueno, no siendo más, compañero, fue muy grato trabajar con ustedes. Espero que el próximo semestre nos podamos ver otra vez en otra asignatura. Igualmente, compañero. Saludos al tutor y agradecimientos a todos, tanto al tutor como al director, y que esta materia fue muy efectiva y eficiente para nosotros, tanto personal como profesional, como futuros ingenieros que seremos más adelante. En nombre de Dios Amén. y todo nos sale muy bien. Esperemos que nos sigamos viendo más adelante, trabajando y proyectándonos. Gracias. Vete, compañero. Okay. Gran provecho este curso, de verdad. Dios les bendiga a todos y amén. adelante. Feliz noche.